Bien, hermanos, como ya sabemos, hemos estado estudiando la carta Primera a Tesalonicenses y ya vamos en el último capítulo, el capítulo 5, ¿ya? En donde, por supuesto, ya el domingo pasado comenzamos una serie, que en realidad van a ser solamente algunos domingos, que la denominamos como cómo ser una buena iglesia. La iglesia de Tesalónica es una iglesia digna de imitar. Desde el principio nosotros vemos del capítulo 1, el apóstol Pablo resalta cómo son ellos. Realmente son un ejemplo de amor, un ejemplo de fe, un ejemplo en el trabajo, en el evangelismo. Entonces es una iglesia digna de imitar. Pero sin embargo, como es digna de imitar, tenemos que también saber, y ellos en este caso también tenían que saber cómo debían seguir conduciéndose, porque no por ser una iglesia que en ese momento estaba bien, quiere decir de que siempre va a estar así. Por eso es importante que ellos conocieran estos mandatos también que el apóstol Pablo estaba dejando. Así que vamos a ver en esta hora, hermanos, ya desde los versos 15 al 18 del capítulo 5, ¿ya? Hemos visto ya el domingo anterior los versos 12 al 14 y en esta ocasión vamos a ver de los versos 15 al 18, ¿ya? Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versos 15 al 18. La palabra del Señor dice así: Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a tener un momento de oración, mis hermanos. Te damos gracias, Señor, porque en esta hora podemos ir delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, por tu palabra. Hemos cantado estas alabanzas que nos hablan acerca de lo que tú has hecho por nosotros. Y estamos muy agradecidos porque tú fuiste a la cruz en nuestro lugar. Pero también sabemos, Señor, de que no solamente eso se constituye como la vida cristiana. No solamente tú, en este caso, hiciste toda la obra y nosotros tenemos que responder, en este caso, en obediencia a tu palabra. Y en esta hora vamos a ver esta serie de exhortaciones de cómo ser una buena iglesia, Padre. Ayúdanos a poder entender y saber quizás lo que estamos fallando o lo que necesitamos seguir creciendo. Glorifícate, Señor, en esta hora, que tu palabra hable a nuestros corazones. Ayúdame a mí a poder ser claro para mis hermanos y que mis hermanos también puedan tener su oído atento, Señor, a tu palabra, a lo que tú quieres decirle en esta hora, Padre. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como siempre digo y menciono un poco del resumen de lo que hemos visto anteriormente, este capítulo 5 ya Pablo finaliza lo que quiere hablar con los hermanos de Tesalónica. Recordemos que Pablo solamente tuvo un paso muy rápido por Tesalónica, ya que él iba en su viaje misionero, pero sin embargo, ¿qué pasó? En aquel entonces en Tesalónica, bajo también el imperio ahí de César, él era el único señor, César. Nadie podía decir que había otro, pero sin embargo Pablo predicaba del Curio en este caso, el Señor que era Cristo, ¿ya? Pero vemos que habían judíos celosos de eso, entonces empezaron a tratar de hacer un alboroto, que se conoce ahí en Hechos 17 como el alboroto en Tesalónica, y Pablo tuvo que salir. Se dice ahí en el pasaje que estuvo 3 días de reposo discutiendo con los hermanos allá en Tesalónica. Es decir, él pudo tener 3 sábados, porque el día de reposo era el día sábado, para poder comunicarse con ellos. Pero vemos acá que Pablo, al salir rápidamente, no entiende cómo habrán quedado los hermanos en Tesalónica. Imagínense si yo llego y me desaparezco. Y yo obviamente no sé cómo está la iglesia, no sé si siguen perseverando, no sé si han comprendido lo que hemos estado viendo. Entonces Pablo tenía todas esas inquietudes y muchas veces quiso ir a Tesalónica. Pero sin embargo, dice el mismo pasaje ahí que Satanás se lo impidió muchas veces. Entonces, como él no podía ir, envió a Timoteo, que es su colaborador, el cual fue a Tesalónica y estuvo compartiendo con los hermanos y luego le trajo un reporte a Pablo diciéndole: estas son las cosas
en las que ellos todavía tienen algunas dudas. Entonces, por eso Pablo les sigue animando y fortaleciendo. Menciona también ahí que ellos no necesitan ser exhortados en el amor fraternal porque ellos lo hacen. Ellos se aman, ellos se animan unos a otros. Pero también habían algunas dudas respecto a cuando las personas partían de este mundo. ¿Ya? Ellos se ponían muy tristes porque veían que sus familias estaban yéndose de este mundo y el Señor todavía no venía a buscar a su iglesia. Entonces ellos estaban tristes pensando y diciendo, ellos se van a perder ese momento. Pero Pablo le dice que no, porque ellos iban a resucitar juntamente con ellos para cuando venga el Señor a buscar a su iglesia. ¿Ya? Entonces todos juntos van a estar junto al Señor. Los que han muerto en Cristo y los que están en vida en aquel momento van a ser arrebatados y llevados juntamente con el Señor. Luego de eso, en el capítulo 5, ya comienza a hablar acerca de los tiempos y de las ocasiones que menciona acá el versículo 1, refiriéndose al día del Señor. En el Antiguo Testamento nosotros vemos muy reiteradamente en los profetas menores, ahí en Joel, menciona muy claramente el día del Señor. ¿Cómo va a ser el día del Señor? Días terribles, ¿ya? Si ustedes me pueden acompañar solamente para que podamos ver el profeta Joel. Solamente vamos a hacer un vistazo respecto a esto. El profeta Joel, él dice y menciona en muchas partes acerca de este día. Solamente un ejemplo, ahí en Joel capítulo 1, versículo 15. Ay del día, dice, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Capítulo 2, versículo 1, dice la segunda parte, o la primera parte, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Luego dice en el versículo 11 del capítulo 2, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Sigue diciendo más adelante, en el capítulo 2, versículo 31, perdón, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces nosotros vemos, y era solamente a modo de ejemplo, volvamos a Tesalonicenses, cómo es el día. Eso es lo que señala ahí el apóstol en los versículos 1 al 11 de esta carta, el capítulo 5. Entonces, esas son cosas que el apóstol Pablo le está diciendo. Ustedes no tienen que temer a ese día, porque ustedes que son creyentes no van a estar en ese día. Nosotros que no somos personas que somos creyentes en este caso, no vamos a pasar en ese momento porque ya vamos a estar junto al Señor, ¿ya? Pero ellos tenían temor de ese día, pensando que iban a estar. Hay algunas personas también y otros puntos de vista respecto a las cosas escatológicas que lo ven de otra forma, ¿ya? Pero sin embargo nosotros claramente acá estamos viendo de que el Señor va a venir antes y nosotros no vamos a pasar por ese momento terrible, ¿ya? Por eso Pablo quiere dar ánimo a sus hermanos. Bueno, y entrando ya en el versículo 12 de estas exhortaciones que nos hablan acerca de una correcta vida de iglesia, en relación a los líderes, en relación a los hermanos, las labores comunes dentro de la iglesia y finalmente en relación al discernimiento que los creyentes deben tener. Eso es lo que se menciona en estos versículos. El domingo anterior vimos acerca de los líderes, ¿ya? Claramente dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, ¿ya? Un reconocimiento. Y dice que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Porque la labor de los líderes no es cualquier labor, hermanos. A nadie le gustaría hacer cosas que realmente afecten también a uno, ¿ya? Porque uno tiene que confrontar a las personas, pero también uno queda dañado ante esas situaciones porque no son fáciles, ¿ya? Por eso hay que tenerlo estima y amor, pero siempre y cuando hagan su labor, ¿ya? Porque tampoco podemos reconocer y ver a una persona que no hace su trabajo de líder
y tenerlo de esa forma. Tampoco quiere decir que lo van a tener de forma contraria en ese sentido, pero el líder también, en este caso, tiene bastante responsabilidad respecto a su labor dentro de la iglesia, ¿ya? Y también habla acerca de que entre hermanos tenemos que amonestar a los ociosos, alentar a los poco ánimo y sostener a los débiles y ser pacientes para con todos. Eso es lo que nos dice y lo que vimos el domingo anterior, ¿ya? Y lo que vamos a ver ahora, mis hermanos, son también exhortaciones a hacer lo bueno. ¿A qué cosas tenemos que hacer nosotros hoy en día? Lo que vimos anteriormente era en relación a los líderes y a los hermanos, pero ahora es algo que yo tengo que hacer de forma personal. Eso es lo que Pablo quiere destacar en estos versículos. Ahora, lo que vimos anteriormente, usted tiene que verlo en los demás, pero ahora hay algo que usted tiene que aplicar a su vida, lo que vamos a ver ahora. Versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Ya? Pablo comienza este verso, hermanos, ¿ya? Él está tratando claramente de estas exhortaciones no solo como un mandato, sino también como una advertencia, ¿ya? Por eso menciona acá, mirad, estén atentos a esto, de que nadie, ninguno de ustedes pague a otro mal por mal. La clave, mis hermanos, importante para ser una buena iglesia o una iglesia sana, es obedecer las palabras del Señor ahí en el Sermón del Monte. Si usted me puede acompañar a Mateo capítulo 5, versículo 44. Mateo 5, 44. Mateo 5, 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Imagínense, hermanos, versículo 44 del Sermón del Monte ahí en Mateo 5, realmente es un texto duro, ¿ya? Texto duro que no todos podremos quizá reaccionar, pero es algo que el Señor nos dice. El creyente no debe devolver el mal que a uno le hagan y eso refleja realmente lo que hay en su corazón. Si en su corazón hay rencor, hay odio, hay enojo, eso va a demostrar hacia afuera. ¿Por qué? Porque nuestras acciones demuestran lo que hay en nuestro interior. Si nuestro interior está corrompido, no piense que va a salir cosas buenas. Por eso, hermanos, ante estas situaciones es donde nos encontramos molestos por algo, debemos recordar la obra del Señor en la cruz. Nosotros no mereciendo nada, se entregó a nosotros por amor siendo pecadores. Entonces, ¿cómo yo no voy a perdonar a un hermano? ¿Cómo yo no voy a poder pedirle perdón a un hermano? ¿Cómo me voy a seguir enojando toda una vida por lo que me hizo un hermano? Siendo que el Señor hizo algo tan grande por mí que no puedo pagarlo con nada. No tengo el dinero suficiente de toda la riqueza de este mundo para pagar una salvación así, porque es algo que no tiene precio lo que hizo el Señor. Entregó su vida por alguien que no merecía nada. Y de esa forma también nosotros tenemos que hacer esto, hermanos. Entender de que no tenemos que hacerle mal a nadie. Porque el Señor no nos hace mal a nosotros, siendo que nosotros le fallamos cada 5 minutos. Ese es el amor tan grande que el Señor tiene con nosotros. Pero sin embargo, hermanos, el creyente debe descansar en lo que el Señor nos da. Y vemos que Él nos hará justicia por nosotros. Está bien, el Señor sabe y dice que ustedes tienen que amar a los enemigos, bendecir a los que maldicen, hacerle bien a los que aborrecen y resistir, ¿ya? Orar por los que persiguen o los atacan. Pero esto quiere decir que el Señor nos está diciendo de que las personas que están haciéndote eso a ti van a quedar tranquilos o no les va a pasar nada. La diferencia es que el Señor se va a encargar de traer juicio a esas personas. ¿Qué dice Romanos 12, 19? Si alguien puede leerlo, Romanos 12, 19. Muchas veces nosotros pensamos en defenderlos, nosotros mismos, con nuestras propias manos inclusive.
Pero el creyente descansa en lo que el Señor dice, no en lo que nosotros podemos hacer. Romanos 12:19, si alguien lo puede leer. Ahí lo tenemos claramente, ¿ya? No venguéis vosotros mismos, sino que dejad a la ira de Dios. Él se va a encargar de resolver todas estas cosas. Él va a hacer justicia. Nosotros no debemos hacer justicia. Por eso no debemos pagar a nadie mal por mal, ¿ya? Además de esa exhortación, esta primera parte de este versículo nomás que hemos visto, es en forma negativa, es decir, no pagar a otro mal por mal. También señala otro mandato en forma positiva, que dice, sigue diciendo, antes seguid siempre lo bueno para con otros y para con todos. ¿Ya? Tenemos un mandato de forma negativa, no hagan esto, y otro en forma positiva, sí hagan esto. ¿Ya? Entonces el creyente debe caracterizarse por demostrar y desear hacer lo bueno. ¿Usted desea hacer lo bueno? No. Tiene que desear hacer lo bueno. Eso es lo que nos dice su palabra, ¿ya? Seguid siempre lo bueno, ¿ya? No solamente dentro de la iglesia, sino que en todo ámbito de su vida, hacer lo correcto, ser justo, ¿ya? Muchas veces uno puede caer y pecar ante el Señor cuando de repente uno va a comprar algo tan simple, va a comprar y no le cobran una cosa. Y uno se da cuenta y se queda callado. Mejor no digo nada. Algo tan simple es algo injusto delante del Señor. Por eso la justicia del Señor es así. No hay plomo, hay negro o blanco solamente. Entonces, ante esas cosas debemos hacer lo bueno, en lo grande y también en lo pequeño. Esto va de la mano, mis hermanos, con lo mencionado anteriormente respecto a la paciencia en el versículo anterior. Dice que seáis pacientes con todos. Entonces, si nosotros no somos pacientes con todos, vamos a pagar mal por mal. Pero si usted es paciente con todos, va a hacer lo bueno. ¿Ve? Que tiene relación lo que viene diciendo anteriormente. Si usted no tiene paciencia con nadie, va a reaccionar de forma incorrecta y va a deshonrar el nombre del Señor. Pero si usted tiene paciencia y le pide al Señor, por supuesto, eso, la ayuda para soportarlo, va a seguir haciendo lo bueno, aunque a usted le hagan lo malo. La gente del mundo que no comprende estas cosas, dice, aquí te están haciendo el leso. ¿Cómo va a soportar esto? ¿Cómo mira lo que te están engañando? ¿Ya? Pero es claramente ¿por qué? Porque hay un desconocimiento de la Escritura. ¿Por qué creen ustedes que hay iglesias que son tan grandes y donde no se menciona el pecado nunca? ¿Por qué? Porque son engañados solamente diciéndole, tú da todo esto y vas a recibir mucho más. ¿Y dónde vemos nosotros eso en la Escritura? En ninguna parte. Por eso es importante que nosotros podamos conocer a Dios para poder hacer lo bueno. Esta manifestación, hermanos, de bondad hacia el prójimo alcanza primero a los hermanos de la fe y luego a todo el mundo, incluyendo a los enemigos. Por eso dice, para con otros y para con todos al final. No solamente para un grupo de personas, que yo tengo que hacer lo bueno, sino que para todas las personas. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Ya? Entonces, primeramente nosotros tenemos que hacer lo que vemos en este versículo, no pagar mal por mal, no devolverle la mano, decir, realmente me pagaste, me hiciste esto, yo te voy a hacer algo peor, no. Sino que seguir haciendo lo bueno para con todas las personas, sean creyentes o sean incrédulos. Versículo 16. Aquí vienen exhortaciones súper breves, ¿ya? Pero que son pero tan importantes, si nosotros le damos el tiempo de meditar en estas cosas. Estad siempre gozosos. Estos 3 versículos todos se los saben de memoria, pero ¿lo aplicamos a nuestra vida? Eso es lo que tenemos que pensar.
Como sabemos, hermanos, dentro del contexto de la iglesia de Tesalónica, ellos estaban pasando por situaciones complejas. Estaban experimentando persecuciones que podían afectar su gozo. ¿Ya? Es muy difícil estar gozoso cuando uno está pasando por momentos difíciles, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos, el gozo que el Señor nos da supera toda esa tristeza que podamos tener, ¿ya? El mandato de Pablo es estar gozosos en toda circunstancia, ¿ya? Sea en un momento trágico, sea un momento alegre, sea un momento difícil, duro, tenemos que estar gozosos. Pero no tenemos que entender el gozo como la alegría de reírnos, ¿ya? De decir, no me importa lo que me haya pasado, no importa si me chocaron el auto, no importa, jajaja. No se refiere a un gozo así, sino que se refiere a un gozo que nosotros encontramos en la Escritura, un gozo bíblico, si lo podemos llamar así. No es una sensación que es en base a una situación momentánea. No quiere decir que yo voy a andar gozoso porque me dijeron un chiste, ¿ya? Sino que el gozo debiese abarcar toda la vida del creyente, todo. No solo gozarnos cuando me suben el sueldo o cuando gano un premio o me va bien en algún negocio. No solamente debo estar gozoso ahí, sino que el creyente debe encontrar el gozo hasta en los momentos más tristes de su vida. Santiago, capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero ¿qué pasa con nosotros? Vienen las pruebas y nos desanimamos. Vienen las pruebas y realmente no voy más a la iglesia. ¿Ya? Hago muchas cosas y no me desligo de la familia de mi congregación. ¿Ya? Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros podamos gozarnos. No es fácil. Nadie está diciendo que aquí es fácil y que el pastor es experto en gozo. No, yo la paso muy mal también, hermanos. Pero me animo en el Señor todos los días para poder seguir adelante. El gozo también, mis hermanos, es manifestación del fruto del Espíritu. ¿Ya? No podemos experimentar el gozo bíblico si no dejamos obrar el Espíritu que mora en nosotros. ¿Ya? El fruto del Espíritu es un fruto que contiene varias cosas. No quiere decir que son varios frutos como si fuera una uvita y cada cosito de uvita fuera un fruto. No, es uno completo. ¿Ya? Gálatas 5, 22 y 23 nos dice ahí el fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, es decir, no hay un límite. ¿Ya? La ley, cuando nosotros los que conducimos vemos, aquí dice 100. ¿Qué quiere decir? Que no puedo ir más de 100 kilómetros por hora. Pero cuando dice que contra tales cosas no hay ley, contra tales cosas no hay límite. Usted puede ser gozoso al extremo, amoroso, paciente. No tiene un límite el fruto. Usted realmente, el Señor puede obrar de forma maravillosa en su vida, porque no hay límite para eso. Eso no quiere decir que una prueba o demostración del Espíritu es que alguien ande aquí corriendo o moviéndose de forma extraña, porque esas no son cosas del Señor. Realmente Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. ¿Ya? No puede manifestarse alguien así acá. ¿Por qué? Porque causa temor en la gente. Entonces el Señor quiere causar temor, no. Entonces muchas veces uno cuando habla acerca del Espíritu, hay algunos que empiezan a hablar en lenguas. Siendo que el mismo apóstol en la Escritura dice, si tú tienes el don de lenguas, y algo que posiblemente ya no esté, pero si no hay un intérprete, ¿cuál es el objetivo de que tú hables en lengua? Pablo dice, yo sé hablar en lengua, pero prefiero no hacerlo por amor a ustedes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de eso? ¿Ser superior a los demás? No, es que el pastor habla en lengua, ahora en idiomas que nadie conoce. No, es que el pastor que tenemos aquí en la iglesia está en otro nivel. Le da un plus. ¿Pero un plus de qué? Plus de nada. Si realmente no reflejo eso en mi vida, lo que dice el Señor en su palabra, de nada me sirve todas estas cosas.
Esto va de la mano también con la disciplina de la pureza del creyente, hermanos. ¿Ya? Si entendemos que el Señor nos ha mandado a estar siempre gozosos, es claro pensar que voy a buscar las cosas que me mantengan con gozo. Buscando las cosas de arriba, como vemos ahí en Colosenses, capítulo 3. Busquen las cosas de arriba. Yo no voy a ir a una parte donde vaya a buscar tristeza, donde me quiera sentir mal. No, el creyente tiene que buscar las cosas del Señor y no dedicar a entristecer el espíritu con cosas que no ayudan a ser puros delante del Señor. Porque las cosas que hacen que el espíritu se debilite es el pecado. Y si usted peca, realmente su espíritu se va a debilitar siempre. ¿Ya? Todas estas cosas que no buscamos al Señor, que no buscan glorificar al Señor, buscan glorificarte a ti mismo o glorificar otra cosa que es lejos del Señor. Y eso es pecado. Esas cosas realmente son cosas que te llevan a estar más lejos del Señor. Estar siempre gozoso no significa que en algún momento no podamos estar tristes. Ya que en algún momento, ya, algo momentáneo, que con la ayuda del Señor se puede superar. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros comprendamos lo que leemos. Así que debemos estar siempre gozosos. No es sinónimo de estar riéndose todo el rato, pero sí que sea un agrado siempre poder verle, poder conversar con usted, siempre ver que está alegre por lo que el Señor hace en su vida, aunque esté pasando lo triste. Eso es estar siempre gozosos en la práctica. Y no solamente queda ahí, sino que sigue diciendo el versículo 17, otro mandato cortito: orad sin cesar. ¿Ya? El apóstol pone como un mandato el estar siempre orando. Y esto no se refiere, hermanos, a que yo voy a estar orando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Ya? No se refiere a eso. Sino que se refiere a estar la mayor parte de mi tiempo en contacto con el Señor. Porque no solamente quiere decir que yo al dar gracias por los alimentos estoy en contacto con el Señor y después ya nada más. ¿Ya? Sino que durante el día. Yo no necesito arrodillarme, no necesito cerrar mis ojos para poder hablar con Dios. Yo puedo hablar con Dios conduciendo, caminando, comprando en el supermercado, etc. Puedo estar conversando con Dios. No tengo para qué hablar. Él me escucha. Entonces, cuando nosotros estamos siempre orando, siempre delante del Señor, estamos poniendo a Él siempre toda la gloria en nuestras acciones. Pero sin embargo, ¿qué pasa? Muchas veces ni siquiera damos gracias en la comida. Ni siquiera oramos con nuestros hijos cuando se van a acostar o cuando se van al colegio. Entonces, si nosotros no nos impregnamos con la oración, que debe ser algo fundamental en la vida del creyente, y lo he dicho varias veces, la oración es como respirar y la Biblia es como el alimento. Entonces, si usted no ora ni lee la Biblia, no está respirando ni está alimentándose, se está muriendo. Eso es lo que pasa cuando nos alejamos de eso. La oración es fundamental en la vida del creyente. Muchas oportunidades nos ponemos a orar solamente cuando pasan cosas graves. No sé si le ha pasado a usted. Me pasó algo triste, grave, voy a orar a Dios. Me acordé. Pero cuando pasan cosas súper buenas, se me olvida. ¿Ya? No digo que sea una cosa que a mí no me pase, a mí me pasa, por supuesto. Pero cuando pasan estas cosas, tenemos que hacerlo de la misma forma, hermano. Si llega una buena noticia, si llega algo que realmente es del Señor, dé gracias a Dios. Dé gracias a Dios. La oración no solamente es para pedir, es para agradecer por lo que el Señor hace con nosotros. Como les decía, la oración es el oxígeno para nuestro espíritu. Si usted no ora, su espíritu se debilita. La oración debe ser cuando estemos felices, tristes, preocupados, necesitados, en abundancia, en temor, cuando estemos enfermos, cuando estemos sanos. La oración tiene que estar en la vida del creyente. No podemos separarnos del Señor, desconectarnos del Señor. Es triste, hermanos, cuando una persona pasa una semana,
2 semanas, un mes sin orar y sin leer la Biblia. Si somos hijos de Dios, vamos a buscar a Dios, porque queremos aprender de Él. Muchas veces no dedicamos ningún minuto de nuestra vida a orar al Señor, y eso significa que no dependemos de Él. Cuando yo no necesito de alguien, no lo busco. ¿Ya? Entonces eso pasa, eso es lo que podemos ver, que si yo no oro, no busco al Señor en momentos de devoción en mi vida, quiere decir que Él no me sirve o no lo necesito. Y yo creo que nadie puede decir eso, que no necesita a Dios. Entonces, ¿cuál es el mandato? Esté siempre orando. Ore al Señor para que le dé ánimo, para que le ayude a poder estar en contacto con Él. Porque no es fácil, hermano. No digo que es fácil estar orando todo el día o tener instancias de lectura de la Escritura. No es fácil porque tenemos que hacer otras cosas también. No quiere decir que yo, por ser pastor, estoy encerrado en mi oficina a las 24 horas leyendo la Biblia. No, tengo que hacer muchas otras cosas también. Pero sin embargo, ¿cuáles son mis prioridades? Esa es la diferencia. Mis prioridades son mi trabajo, mis prioridades son mis hijos, mis prioridades son mi auto, o es el Señor primero. Y no quiere decir que usted no va a poder darle la importancia a todas esas cosas que mencioné, pero si lo pone al Señor primero, va a poder hacer las otras cosas de buena manera. Primeramente orando al Señor cuando usted sale de su trabajo, encomendando a su familia, a su vida, y hacer todas las cosas que tenga que hacer. No quiere decir que usted no le tome importancia a estas cosas, porque son importantes igual. Pero Dios tiene que estar por sobre todas esas cosas. Y de esa forma nuestra vida va a girar en torno a Dios y no en torno a lo que a nosotros nos gusta o queremos hacer. Jesús, siendo Dios mismo, hermanos, se aparta para orar con el Padre. Imagínense, no sé si usted puede comprender esto. Jesús, siendo Dios mismo, se aparta a orarse a sí mismo. Y uno dirá, pero ¿cómo? ¿Para qué lo hace si Él solamente hablar con Dios, Dios le va a escuchar? Ni siquiera mencionarlo con su boca. Pero sin embargo, ¿por qué lo hizo? Para ser ejemplo para nosotros. Vemos ahí en Lucas, capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mateo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Imagínense, solamente son 4 versículos de las muchas partes que el Señor sale a orar, se aparta a orar. Fue al desierto por 40 días a orar. Oró antes de ir a la cruz y oró cuando estaba en la cruz. Y entre muchas cosas más. Entonces, no piense y diga, realmente mi modelo a seguir es el pastor. No, Jesús es su modelo a seguir. Y si Jesús apartaba tiempo de oración, yo tengo que apartar tiempo de orar. El creyente necesita, hermanos, depender de Dios. Porque nuestras fuerzas son limitadas. El cristiano puede tener la certeza, hermanos, de que si nosotros conversamos con Dios, nos entregamos y realmente vamos humillados delante de Él. Porque pasa también de que uno no ora hace mucho tiempo y uno como que no quiere orar porque le da vergüenza. A mí me pasa así. Han pasado algunos días que posiblemente no lo hago y me da vergüenza pedirle perdón al Señor. Es decir, tengo la posibilidad de orar contigo todo el tiempo y no lo hago. Pero sin embargo, ¿qué pasa? Tengo que humillarme ante el Señor y pedirle perdón por eso. Y Él me va a escuchar y me va a perdonar igual. Dice también ahí en Jeremías, capítulo 33, versículo 3, el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Dios no ha cambiado, hermanos. Dios sigue siendo el mismo
desde la eternidad pasada y va a seguir siendo lo mismo hasta la eternidad futura. Dios no cambia, Dios es inmutable. Dios sigue demostrando el mismo amor para con usted siempre. Por lo tanto, Él nos escucha. ¿Y cuál es nuestra labor entonces? Orad sin cesar. Verso 18. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La persona que vive con gozo, que se dedica constantemente a orar al Señor, va a dar gracias en todo. Es algo que va unido, hermanos. Yo no puedo agradecer al Señor si no oro y si no estoy contento, ¿cierto? Va todo esto conectado. La gratitud a Dios no debe ser solo en los momentos buenos, sino que también debemos dar gracias en las situaciones difíciles que nosotros podamos atravesar. Cuando pasamos por pruebas en donde vemos en un grado enorme la gracia del Señor, Él nos lleva a pasar por aquellas cosas para fortalecer nuestra fe. Todo lo que Dios permita en su vida, hermano, sirve para que también pueda ayudar a otros a superar esos problemas. Hay cosas tristes y yo siempre lo relato, lo cuento. Algo que ha marcado mucho mi vida. Cuando partió una pequeña de la congregación en donde yo estaba, eso marcó mucho mi vida. Entonces eso, que fue muy triste, cambió la vida de la congregación. El Señor tuvo que hacer pasar algo muy difícil a todos para que nosotros nos amemos. Entonces, hermanos, tenemos que entender de que el Señor nos hace pasar por esas cosas para que nosotros crezcamos en amor los unos con los otros. No esperemos a que nos pasen cosas tristes para acercarnos a Dios. Es importante, hermanos, que veamos esto pero tan urgente. Pero gracias a eso, hermanos, se pudo crecer. Se pudo crecer en amor, en compañerismo, en preocupación los unos con los otros, por cosas tristes que pasan. Pero sin embargo, vemos que el Señor nos dice en su palabra, Romanos capítulo 8, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Nada nos va a separar del Señor. Por eso el Señor siempre está con nosotros. Y por eso siempre debemos dar gracias a Dios. Por donde estamos, por lo que hacemos, por lo que he sido tanto tiempo atrás separado de Él y lo que el Señor me ha traído a estar con Él. El mismo capítulo 8, versículo 37 de Romanos, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias a la victoria de Cristo, nosotros tenemos victoria también sobre muchas cosas, sobre el pecado. Ya no estamos condenados por el pecado, hermanos, gracias a lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Gracias a Él, el creyente es más que vencedor. No dice que Él es vencedor, dice que Él es más que vencedor. Estamos más arriba de esas cosas ante situaciones difíciles o situaciones adversas. Y usted, hermano, ¿por qué debe dar gracias en todo? En toda circunstancia, sea buena o sea mala. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si a usted le pasa algo difícil, es porque el Señor lo permite. No porque usted haya hecho algo mal, porque Dios no castiga de esa forma, ¿ya? Sino que porque quiere el Señor enseñarle algo. Al final vamos a ver el ejemplo de Job, que es el ejemplo muy claro de eso. No hay nada en la vida, hermanos, que en la vida del creyente, que esté fuera del control de Dios. No hay nada. El Señor controla todo. Si nos ocurre algo malo, es voluntad de Dios. Si nos ocurre algo bueno, es bajo la voluntad de Dios. Si hay algo que es difícil de llevar, como una enfermedad,
la muerte de un ser amado, problemas matrimoniales o familiares, estas cosas que Dios permite que pasen es para enseñarnos a depender de Él, a nada más. Es para que usted comprenda con amor que tiene que cambiar. Y estas son dadas solo por un tiempo, hermanos. Las pruebas no son eternas. Son para algo puntual, para que usted vea algo y se dé cuenta a cambiar. Porque es muy difícil cuando uno va a un hermano y le dice, hermano, usted está mal en esto. Y se lo toman a mal y no vienen más a la iglesia, se enojan. Pero ¿qué tiene que hacer el Señor entonces? Hacerle pasar por algo para que comprenda eso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Por lo cual vosotros os alegráis, hablando de lo que es la salvación, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí está diciendo, hermanos, de que el creyente va a pasar por situaciones complejas, porque usted tiene que ser probado por fuego. Por eso muchas veces hay conversiones que no son conversiones, porque realmente no hubo un cambio en su vida. Y por eso deben ser probadas. Y esas pruebas hacen que esas personas se alejen. Vengo a la iglesia, pero me pasa algo, no voy más a la iglesia. ¿Me entienden? Entonces, por eso es tan importante, hermanos, que nosotros entendamos que el Señor nos habla de muchas maneras. Y vamos a pasar por momentos de aflicción. Sí, lo vamos a hacer. Pero el creyente debe descansar en el Señor. Y no solamente en Él, sino que en la hermandad. Porque todos los que estamos aquí somos hermanos. Y debemos amarnos y animarnos unos a otros. Porque uno muchas veces no puede llevar las cosas solo. Y necesita ayuda de los demás. Como les decía, hermanos, uno de los mayores ejemplos de conformidad a la voluntad de Dios fue Job. Leamos, por favor, Job 1, 20 y 21. Ya vamos a ir finalizando con este pasaje. Job 1, versos 20 y 21. Es el ejemplo que podemos ver respecto a conformarse con la voluntad de Dios, sea algo difícil. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, dentro del contexto de que lo había perdido todo, ¿ya? Él perdió a sus animales, perdió a su familia, perdió todo lo que él tenía. Y dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Qué tremendo. Qué tremendo es la fe de Job. Que en momentos más tristes, yo creo que paso por algo así y no podría quizás soportar algo así. Pero Job fue muy sabio y dijo, sea el nombre de Jehová bendito ante esto. Y eso es una demostración tan grande, hermanos, de cómo nosotros debemos relacionarnos. Hemos visto en estos versos que no debemos pagar a nadie más por mal. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el Señor nos dirá esto? Porque no es bueno. No es bueno que usted haga eso para la persona ni para usted, que usted caiga en esas cosas. Por eso debe siempre hacer lo bueno, siempre buscar al Señor en todas estas cosas. Hay muchas personas que nos van a desilusionar, que los van a defraudar, que son parte de nuestra congregación. Pero eso no quiere decir que yo voy a seguir de mala manera ante eso. Porque el Señor me ha cambiado. Si el Señor mora en su vida, el Señor ha puesto su espíritu. Y dentro de su espíritu está el perdón. Perdonarnos, amarnos los unos a los otros. Y también el gozo, hermanos. El gozo ante situaciones complejas. El orar y el dar gracias en todo, hermanos.
Esas son cosas que yo ni siquiera debiese explicarlas porque se entienden muy fácil. Con solamente poder meditar un momento en nuestras vidas y decir, esto es lo que necesito cambiar. Porque el Señor me está hablando a mi corazón. Eso es algo que tengo que perseverar yo siempre en mi vida. Así que voy a dejar un tiempo también, hermanos, para que oremos de forma personal cada uno. Y yo voy a levantar la oración después de unos minutos. Ya solamente es algo breve. Para que usted converse con el Señor si también quiere expresar algo que haya escuchado en estos momentos. Así que tengamos un momento de oración.